Hace ya algunos años, alguien muy importante que cambió la historia dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Yo creo que no es tan difícil. ¿Cómo debe de hacer un rico para salvarse? Creo que todo lo que haga debe de ser buscando el bien común. Este tema encierra dos palabras que nos llevan al estudio, y ellas son pobreza y riqueza. Todos los grandes sabios de la humanidad han opinado sobre este interesantísimo tema. Tenemos, por ejemplo, Hermes Trismegisto nos dice: nadie es absolutamente pobre, ni nadie es absolutamente rico. No puedo dejar de mencionar a Confucio, a Lao Tse, con su maravillosa filosofía: en medio del orden es vergonzoso ser pobre, en medio del caos es vergonzoso ser rico. Y así podríamos citar grandes personalidades y grandes teorías al respecto. Las grandes guerras, todos lo sabemos, han sido ocasionados por problemas económicos, por querer cada nación tener más que la otra sin importar cuántas muertes impliquen. Estamos envueltos en una terrible crisis que nos ha traído esta revolución llamada pandemia, y no podemos negar que es un problema puramente económico en el que están envueltas las más poderosas naciones. ¿Cuánto se han gastado en la llamada, muy entre comillas, vacuna, que no es vacuna? ¿Qué diría el sabio Kumate, de origen japonés, quien fue secretario de Salud en México, evitando tantas muertes de niños de sarampión y viruela? Si él viviera, no estaríamos todos engañados con ese virus que nos pretende cambiar la vida a todos y que tantas vidas ha costado. Las riquezas sin compartir dañan el cuerpo y dañan el alma. De ninguna forma atesorar, sino compartir. El que guarde el pan para sí, sin compartir, se corrompe, y para el día siguiente ya no sirve. No en vano también la frase célebre que todos conocemos: el pan nuestro de cada día. Frase por demás simbólica, metafórica y misteriosa, que muchos pretenden desconocer, atesorando riquezas y bienes que se podrirían. Y lo más importante, todo lo que se atesore, todo lo que trabajamos, los edificios, los museos, las obras de arte, nada nos vamos a llevar. Tienen que tomarse esas palabras venidas del gran comunicador que fue Moisés. O sea, formamos parte de una gran raza. Todas estas frases hay que tomarlas con mente abierta a las enseñanzas ancestrales, de donde nos viene todo el conocimiento. Tal vez quieran decir, antes de atesorar, voltea a ver a tu alrededor y ve a quién le hace falta pan. El que tú guardas y que se podrirá. Voltea a tu alrededor y ve a quién le hace falta. Que también implica amarse los unos a los otros. Busca a los pobres. Ellos también tienen hambre. Seguimos en el análisis de frases famosas. Desposeyó a los poderosos y a los ricos los dejó sin cosa alguna. ¿Y qué me dicen de los bienaventurados, los pobres de espíritu? Podríamos llenar un
semestre, una maestría, toda una universidad con el tema y no acabar de comprender lo que es riqueza y qué es pobreza y cómo podemos hacer para acabarla. Tenemos que entender que hay clases sociales, no se nacen, no se hacen. Si analizamos, hay gentes que sin haber hecho ningún mérito nacieron en la opulencia y otros, por el contrario, no han hecho nada y han nacido en la más extrema pobreza sin merecerlo. Y así van a vivir toda su vida. No hay remedio. Nada ni nadie cambiará su situación económica. Las clases sociales están establecidas desde siempre. No es posible pensar que hubiera puros ricos, porque ¿quién barrería las calles? El industrial que se presenta con smoking porque le sobra el dinero. No, señores, siempre van a existir la diferencia de clases sociales. Sin embargo, se puede aminorar la diferencia con el trabajo, la ayuda y la cooperación de todos. Es importante señalar que en todas las religiones se ha tratado de la riqueza y de la pobreza, de los unos tratando de ser menos pobres y de los ricos tratando de ser más ricos. Hemos llegado a un punto de la historia en el que, por ejemplo, en México, los abismos se hicieron más hondos. Analicemos superficialmente qué pasó en México con la repartición de las tierras. Las tierras estaban en manos de muy pocas personas, los hacendados. Hubo una orden que se repartiera todo, en tiempo, todos sabemos en qué tiempos, y se les repartieron las tierras y se hicieron los llamados ejidatarios. ¿Qué pasó con los ejidatarios? Señores, no sabían cómo cultivar la tierra, no se les enseñó. No tenían maquinaria para cultivar la tierra, no tenían agua, no tenían semillas. Hay una máxima japonesa que dice: no les des pescado, enséñales a pescar. Y eso faltó aquí en México, porque se dieron tierras que actualmente se están malbaratando por todos lados. Raro es la persona que se mantiene efectivamente de la tierra que se le regaló. Y eso me duele porque en realidad, bueno, son tiempos. Empezó a cambiar la economía en Querétaro de agrícola a industrial. Ese paso es importantísimo en Querétaro. Se estableció algo que no había, se estableció la clase obrera. Claro, no todos pueden ser patrones, ni todos pueden ser obreros. Solo es posible mejorar las condiciones de vida. Todos los que están aquí, todos los que me oyen, somos aventurados de estar pisando una tierra llamada Querétaro. Unos somos oriundos de aquí, otros han llegado y se quedaron para siempre. Por algo se dice noble y leal ciudad de Querétaro, en donde todos han tenido cabida, en donde todos han encontrado un modus vivendi, como aquel sin par industrial que en 1837 trajo a lomo de mula, sin carreteras, sin viajes, sin cuotas, sin camino, toda la maquinaria para sus fábricas desde Europa. Maquinaria pesadísima que todavía existe, cualquiera la puede ir a ver en Hércules. Esa maquinaria, señores, vino por los cerros, vino desde Europa, los trajo
un industrial, el primer industrial no solo de Querétaro, no solo de México, de América Latina. Él se asentó con su herencia en un pueblito llamado La Cañada, posteriormente Villa Cayetano Rubio. El señor se llamaba Cayetano Rubio Álvarez de Condar. Él fue el primer industrial en Querétaro, 5 fábricas, hilados y tejidos. En el día hacían mantas, en la noche hacían harina. Están todavía los edificios importantísimos donde este señor industrial empezó a marcar una nueva vida para México. Las fábricas se llaman Hércules, San José de la Montaña, de hilados y tejidos, San Carlos, La Purísima, fábrica de jabón, San Javier. Algunos son actuales colegios, seminarios, inmuebles que todavía como testigos mudos cuentan esa historia. Revolucionando el derecho laboral, eso es importantísimo. Les daba casas a sus empleados. Hizo todo el pueblito. Si alguien ha recorrido Hércules, encuentra a los lados las casitas que hizo para sus empleados. Eso, señores, es compartir. Eso es dar a los que no tienen. Eso es ayudar. ¿Por qué? Porque les dio trabajo, les dio casa, les dio forma honesta de vivir. Este señor debe de estar en la rotonda de los personajes ilustres. No sé si aquí o en México o en Querétaro o en alguna parte. Debe de tomársele en cuenta como un ser pionero de toda la economía en América Latina. América Latina, México, claro, Querétaro, donde estamos parados. Querétaro, respetable público, es cuna de la independencia. Aquí, señores, muere un imperio, Cerro de las Campanas. Aquí, señores, nace una república. Aquí se escribe y se firma la Constitución en 1917, que todavía nos rige allí medio fusilada, pero es la Constitución actual. Tenemos que seguir honrando esta tierra que tanto nos ha dado y que tanto nos enseña. Conocer su historia es tan importante como trabajar e invertir aquí. Querétaro desde siempre ha tenido sus brazos abiertos para aquellos que quieran venir a trabajar. Y yo aquí y ahora doy la más cordial bienvenida a este grupo de personalidades que nos acompañan en el foro. La verdad es un privilegio estar hablando aquí frente a ellos. ¿Por qué? Porque todos y cada uno han puesto algo para nuestro pueblo, para Querétaro. Y tenemos toda la esperanza puesta en que la magistrada Celia Maya vaya a ser una gobernadora que honre para siempre Querétaro. Gracias. Gracias, doctora. Siempre es estimulante escucharte. Le doy la palabra a la persona a la que en lo personal he tenido muchas ganas de escuchar. Les presento a ustedes a la doctora y magistrada Celia Maya García, que es la candidata
Pues muy buenos días a todas y a todos. Acudo a este foro como candidata a gobernadora de Querétaro y partidaria de la propuesta económica de la Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El mensaje para todas ustedes, señoras y señores, ¿sí?, y para todos los queretanos es que Morena puede gobernar la economía no solo de Querétaro, sino además, como lo ha venido haciendo en el nivel nacional nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de la elección de 2018 y recién obtenido el triunfo de la izquierda, las predicciones de algunos círculos eran la debacle económica, salida de capitales, inflación incontrolada, desinversión nacional y extranjera, en suma, el caos económico, y eso no ocurrió, ni ocurrirá. El proyecto económico de Morena es viable porque busca finanzas sanas y no tener el peso endémico del desequilibrio presupuestal, que era el paraíso para las obras faraónicas de los gobernantes en turno. Nuestro proyecto económico es viable porque contra todos los pronósticos de los escépticos del cambio, se logró el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, que el mismo fuese ratificado con los protocolos paralelos en materia laboral, hecho que a estados como Querétaro le benefició directamente por el peso de la industria extranjera en nuestra economía. La propuesta económica de Morena descansa en la premisa fundamental de una economía mixta con rectoría de Estado, con la asunción de las realidades innegables del comercio exterior que nuestro país tiene con diferentes naciones por medio de tratados, acuerdos, alianzas comerciales, es decir, la diversificación de la economía mexicana. El mercado es un motor de la economía y es un instrumento que también puede ser utilizado por los gobiernos progresistas para mejorar la situación de las clases más desprotegidas. Contrario a lo que se dice y se piensa en muchos círculos académicos, políticos, la agenda económica de Morena en el gobierno no se desbordó hacia extremismos que presagiaban una ola de privatizaciones y de ataques a la iniciativa privada, sino por el contrario, la agenda económica de Morena ha venido encontrando fuentes de consensos con los diferentes actores para resolver las diferencias reales que existen en la sociedad civil. Nadie en este país, aún con la estridencia y la polarización del debate que muchas veces se da, podría decir con honestidad que al gobierno de Andrés López Obrador le haya negado sus derechos y libertades económicas. Aún con todas las objeciones que se pueden hacer a la agenda económica del señor presidente, las libertades económicas se pueden ejercer, se pueden emprender negocios y se tiene la seguridad jurídica de que existe un Estado de Derecho. Por muchas críticas que existan hacia la Cuarta Transformación, nadie puede negar que hay un plan nacional de desarrollo aprobado por el Ejecutivo y el Legislativo que guía a este gobierno y que se dio a conocer por medio del Diario Oficial de la Federación y que todos pueden consultar sobre los fines y propósitos del gobierno federal. Este plan también es acatado y será acatado con mayor razón en caso de que el voto de queretanas y queretanos me favorezca. En el ámbito nacional, y ello tendríamos que hacerlo en el nivel local, se ha puesto fin a la mayoría de los fideicomisos que representaban una exacción a la hacienda pública que propiciaba el desvío y la apropiación indebida de la riqueza pública por funcionarios y particulares. Hemos puesto fin a un modelo de ejercicio patrimonialista del poder basado en las élites extractivistas que se apoderaban del patrimonio nacional. Existía una oquedad en los presupuestos federales
que también había venido impactando en los presupuestos estatales. Y en mi caso revisaría en las cuentas públicas del Estado las oquedades que se presentan a la simulación y a la falta de transparencia y honestidad. Nuestra propuesta de reforma fiscal es en serio. Se trata de, a nuestro nivel, terminar con el desequilibrio presupuestal por la evasión fiscal y porque el Estado mexicano en sus ramificaciones de las entidades federativas va siempre contra la base social que ya tiene identificada y sobre ella cae todo el peso del fisco local y federal, y eso no es justo. Hay que ampliar la base fiscal sin que ello implique caer en un gobierno draconiano que exprima las riquezas lícitamente obtenidas por quienes tienen un negocio. Aún con todas las críticas que se le hacen al gobierno federal, paulatinamente se ha incrementado el poder de la recaudación de las fuentes básicas de tributación y se han rebasado las metas de recaudación muy por encima del periodo histórico inmediato. Hoy, el gobierno federal recauda más que antes, y esa es una lección fiscal que nosotros incorporaremos en la entidad sin caer en el terrorismo fiscal ni en la persecución de los contribuyentes. La austeridad republicana es una realidad en nuestro entorno económico y político, y ello ha venido a significar un gobierno menos costoso y más eficiente en rubros, por ejemplo, de las compras consolidadas, contratos de obras públicas, y en las prestaciones onerosas y exorbitantes que recibían ciertos funcionarios de los primeros niveles del gobierno. Eso lo trasladaremos a nuestra entidad en un gobierno más eficiente y modesto. Cierto, y sería deshonesto negar que el crecimiento económico previsto para la economía se ha venido disminuyendo de forma paulatina. No estamos creciendo en el promedio proyectado a inicio de la cuarta transformación, pero el nivel de desempeño económico que tenemos se encuentra en los rangos promedio de los países desarrollados. Los invito a que vean el desempeño de las variables económicas de los países de la OIC y podrán constatar que en el periodo de pandemia las variables tienen desempeños similares. El decrecimiento de la economía es mundial y no es privativo de un país o ni siquiera de un continente. Pero ello nos obligará a emprender en el caso de Querétaro un programa emergente de recuperación económica que comience por regresar al círculo económico a los miles de negocios que fueron abatidos por la pandemia. Somos conscientes de ello y sé que se encontrará el apoyo del señor presidente para recuperar los niveles de crecimiento que nuestro Estado debe alcanzar. Les comentaría que tenemos varias propuestas que no voy a abordar hoy en este foro por razón de tiempo, ya que me dijeron que debía de inaugurar, pero que no quería dejar pasar de hacer estos comentarios. Tenemos varios proyectos aquí para Querétaro, pero hoy me place mucho reconocer el esfuerzo de nuestros compañeros abogados aquí del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, en especial de mi amigo y compañero el licenciado Juan Carlos Palacios Mondragón, que ha puesto todo su empeño y entusiasmo en que este foro salga muy bien, y yo creo que va a salir bien. Y precisamente por no estar así en todo el crecimiento económico que esperamos, es que este panel con todos ustedes que están aquí en la mesa nos es muy importante. Estoy convencida que todo lo que aquí se aportará le va a servir al proyecto de Morena aquí en Querétaro para ofrecer a la sociedad queretana un mejor proyecto económico para que muy pronto podamos salir adelante. Yo tengo plena confianza en eso, conozco aquí a los que están en la mesa, muchos de ustedes mis maestros, les estoy muy agradecida de por vida. Muchas gracias por estar aquí. Yo espero que esto sea muy beneficioso y sé que será así para todas las queretanas y queretanos. Sé que lo que al final de este foro saldrá
lo tomaremos en cuenta, tengan la certeza. Confío en el conocimiento, en la capacidad y en el cariño que todos ustedes le tienen a nuestro Estado, y tomaremos las medidas que ustedes nos aconsejen en materia de economía para modular y hacer una mejor propuesta a Querétaro. Asentado esto, pues les deseo lo mejor para este foro. Lo declaramos inaugurado en este momento para que todo lo que aquí salga sea en bien de Querétaro. Muchísimas gracias. Es común aceptar que la edad resulta un poco incómoda con los años, pero la oportunidad de que en un periodo largo de tiempo vaya sembrando amistades, pues es un gran beneficio. Quiero presentar a ustedes a un gran amigo mío, el contador público Jorge Efraín Gómez Echeman, que es catedrático y asesor de finanzas. Que gentilmente nos llevan a nosotros de parte del Colegio de Economistas de Querétaro. Y bueno, una breve análisis que yo titulo Economía ahora, porque no tenemos tiempo de discursos en torno del sistema económico que internacionalmente nos toca a todos, y en el caso de México nos urge atender. México no es solo un país, en la práctica son muchos países los que están dentro de este territorio, porque su desarrollo no ha sido igual, es sumamente disparejo el desarrollo. Inclusive, en estados como Querétaro, hay regiones que tienen mucho desarrollo, como es la capital, el municipio de Corregidora, del Marqués, Pedro Escobedo, pero hay otros donde el desarrollo se ha venido demorando y no se ha cumplido, como es el caso de Calpan, Arroyo Seco, Landa, Pinal de Amoles, San Joaquín, Peñamiller. Por eso de que hay varios Méxicos. Y es que México, el México de hoy, está enganchado al Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá. Ese es el real motor de la economía nacional. Sin embargo, hemos sido no suficientemente creativos ni hábiles para dar oportunidades a aquellas regiones que no están enganchadas para que también lo hagan. El TEMEC hasta hoy ha sido aprovechado en el ramo automotriz, electrónico, en seres domésticos, aeronáuticos, autopartes, agropecuario y minería, pero nada más. Y tiene 1000 áreas de oportunidad. Y esto obviamente se ha concentrado, ya insisto, no en estados, sino en ciertas localidades, y se le llama la huella automotriz a Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, parte de Jalisco, parte del Estado de México, parte de Puebla, el Estado de Nuevo León, parte de Coahuila, parte de Chihuahua, Sonora y Baja California. El resto del país, pues depende de otras situaciones, no necesariamente que le dan solidez y lo consolidan. Ahí hay que poner mucha creatividad, porque si bien es cierto, decíamos, Querétaro tiene zonas de alto desarrollo, también tiene zonas de alta marginación, y eso no se debe más que a nuestra falta de habilidad para poder enganchar a todos los demás en esto. La recuperación del empleo, y va asociado con esto, a la fecha fundamentalmente se concentra en los estados de Sonora, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro y de manera excepcional hoy día en Tabasco por la construcción de la refinería. Estados Unidos es el motor principal de la economía de México, siempre lo ha sido. Negarlo sería negar una realidad, estar viviendo fuera de ello. Y además perder la área de oportunidad que nos representa la Unión Americana, la economía más consumista del mundo, a quien nosotros somos hoy en día su primer socio comercial del mundo, por encima de China. A la fecha, México exporta más bienes y servicios a Estados Unidos que China.
Aquí no importa si la exportación es producida por empresarios nacionales o extranjeros que están generando empleo y riqueza en el país. Simplemente México es el principal exportador hacia los Estados Unidos. Y esto no es poca cosa, es muchísimo. No hay otra nación en el mundo que exporte más a la Unión Americana. Pero insisto, lo estamos aprovechando muy, pero muy mal. La llegada del presidente Biden a la Unión Americana le dio rumbo a aspectos que hoy en día son cruciales. El sanitario, con la vacunación de COVID. En lo económico, con dar certidumbres a lo que se va a suceder en el futuro. En la recuperación de un liderazgo global. En la reactivación económica y en el consumo más intenso de la Unión Americana. Hoy nada menos la Unión Americana está encaminada a un consumo mucho más elevado del que venía teniendo previo a la pandemia, por la inyección de recursos económicos tan cuantiosos como 1.9 billones de dólares, billones al tipo mexicano, ya serían trillones de dólares, la versión de los Estados Unidos, y este monto de dinero es para reactivar la capacidad de compra, de consumo de muchos americanos, para activar el sector educativo, para fortalecer el sector de la salud y para también darles medios económicos a municipios, bueno, ya no se llaman municipios, allá tienen otra denominación, pero a los estados y desde luego a los condados en la Unión Americana. Todo eso genera mucho consumo que tenemos que estar preparados para proveer si ellos lo requieren del lado mexicano. Y adicionalmente hay otro programa también extremadamente ambicioso. Es una especie de nuevo New Deal, como el que tuvo Roosevelt allá en los años 30, que pretende revitalizar toda la infraestructura de los Estados Unidos que está sumamente deteriorada. Lo mismo en materia sanitaria, que en materia educativa, que en materia de infraestructura ferroviaria, de carretera, portuaria, aeroportuaria, en materias en general que se han venido rezagando en la Unión Americana. Todo lo cual no se puede llevar a cabo si no es con una profunda reforma fiscal que abarque no únicamente el territorio de los Estados Unidos, que haga el territorio mundial una sola ente en cuanto a regulación de manejo de los grandes negocios del mundo. Esto va a ser muy importante porque hasta hoy en día todos lo sabemos, los grandes corporativos del mundo prácticamente no pagan impuestos en ninguna parte. Y bueno, estamos viendo ciertamente que no hemos salido del bache nadie. México entre ellos no lo ha hecho. El tema de la actividad económica nos dice que ha venido decayendo y a la fecha llevamos 21 meses consecutivos con una contracción de la actividad económica. Esto nos genera un rezago en empleo, en recuperación de salarios, en mejor tributación fiscal a la autoridad. Todo esto ciertamente lo tenemos que superar, pero insisto, nuestro vínculo fundamental en la economía es la Unión Americana. De hecho, la principal fuente de ingresos del país, fuera de cualquier método que se les ocurra a ustedes, y no es mérito nadie de nosotros, es más bien un motivo un poco penoso de reconocer, son los ingresos que provienen de las remesas de mexicanos trabajando allá. ¿Por qué? Porque aquí no les dimos empleos, porque aquí no hubo áreas de oportunidad. No porque estemos nosotros muy generosamente mandando mexicanos allá, pero la riqueza que producen las remesas, riqueza neta, no la compara con ninguna otra actividad económica nacional. Y ha sido fundamentalmente lo que ha mantenido la paz y el equilibrio en todo el territorio del país. 40,000 millones de dólares al año que llegan a los rincones más pobres de México son una medicina, un antídoto muy importante a la inestabilidad del país. Ciertamente, y para finalizar, digo economía ahora, todo esto que planteo ustedes puede tener, no lo tiene, pero puede tener un fuerte cuello de botella. Y el cuello de botella es el tema de la salud. Necesitamos engancharnos en un proceso más eficaz, más rápido, más oportuno, más inmediato en materia de salud y verlo no como una situación nacional, sino como una situación regional. Estados Unidos no puede ser un país sano con un vecino enfermo. Estados Unidos no puede tener prosperidad en su desarrollo económico con un vecino que le provee con enfermedad los bienes y servicios que requiere. Necesitamos igualar en la medida de lo posible, pero con el concurso asociado de la Unión Americana,
la recuperación en materia de salud para darle certidumbre. También en materia de comunicaciones, lo mismo carreteras, ferroviarias, portuarias, aéreas, porque nuestras vías están totalmente saturadas. Totalmente saturadas. Si Estados Unidos demanda el envío de más bienes y servicios, ahí tenemos un fuerte cuello de botella si no le ponemos atención al tema. Y así como ello, hay otros puntos adicionales. El abastecimiento energético suficiente es imprescindible para que la planta productiva nacional siga funcionando. Si se nos corta el suministro de gas o de electricidad, ponemos en riesgo el abastecimiento oportuno a la Unión Americana de todo lo que de nosotros demanda y que a nosotros nos genera muchos empleos y cada vez mejor pagados, porque recuerden ustedes una cosa muy simple. El TEMEC ha requerido que México se comprometa a actualizar sus niveles de salarios para equipararlos a la Unión Americana en el año 2030. O sea, no es una especie de colonialismo salarial. Lo que hoy busca la Unión Americana es tener un auténtico socio. Y nosotros, para ser un buen socio, necesitamos tener gente bien preparada, bien capacitada, bien alimentada, muy saludable y con actualización permanente del conocimiento y las habilidades. Eso es imprescindible, porque si no, nuestro cuello de botella nos va a impedir aprovechar los beneficios de esta asociación. Finalmente, hay otros elementos que también pueden generarnos ruido en el ambiente del desarrollo nacional. La incertidumbre jurídica y la falta de inversión productiva, tanto nacional como internacional. Todo esto tiene que estar enlazado. Ciertamente son muchas situaciones nacionales, pero también hay muchas situaciones que localmente se pueden atender. Creo que en el estado de Querétaro, por lo que corresponde a la entidad, va a ser muy importante que las próximas autoridades tomen cartas en el asunto sobre el particular. Muchas gracias. Ser empresario, hacer empresa, no solamente requiere de audacia, ni tampoco es suficiente poderse atreverse a esa aventura. Se requiere talento, fundamentalmente, y de ahí que la Asociación de Empresarios Industriales de Querétaro sea vigente. En palabras de su presidente, presento a ustedes al ingeniero José Antonio Emma Martínez. Muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias al comité organizador de este evento. Me parece muy interesante haberme dado la oportunidad de poderme manifestar ante ustedes, dar una opinión al respecto de cómo veo en un punto muy particular el crecimiento, específicamente dentro de Querétaro. Mi carrera ya viene desde hace algunos años, y la cual he dedicado 20 años a estar involucrado dentro del crecimiento aquí en Querétaro, desde el punto de vista pues viendo cómo han llegado algunas inversiones. Mi carrera es técnica, ingeniería civil, y eso me ha permitido poder ser parte de ese crecimiento, aportando a este valioso estado esta manera de ir creciendo poco a poco. Ya lo dijo el anterior ponente, nos ha venido a afectar específicamente el tema de la pandemia, pero yo creo y estoy seguro que con el trabajo de todos los sectores que componemos este estado, autoridades, empresarios, industriales, saldremos adelante con esta problemática. Creo que Querétaro es un referente en muchos estados, muchos foros en donde hemos estado participando. Siempre se crea una admiración cuando nos referimos a Querétaro. Concretamente, el crecimiento es muy palpable y es muy importante que podamos seguir
con esta oportunidad que nos da este valioso Estado. Espero que en todos los sectores podamos participar para tener un equilibrio completo, no solamente en el sentido productivo, sino en el sentido comercial, en el sentido de servicios, y creo que de alguna manera la fuerza de trabajo que podemos impulsar en conjunto nos puede llevar a tener poco a poco la oportunidad de seguir creciendo. Realmente es todo lo que les puedo comentar, pero estamos aquí atentos para participar por Querétaro con las autoridades, con todos los que asistan y tengan la oportunidad de brindarnos su fuerza también conjunta para poder hacer de Querétaro un estado rico, un estado próspero y un estado en crecimiento. Muchas gracias. Bien, cabe mencionar que si hay algún cuestionamiento, alguna pregunta, van a ser después de que los panelistas terminen de dar su ponencia. Me toca a mí ahora nombrar al maestro contador público certificado Pedro Pacheco Muñoz a que nos externe algo de la economía. Buenas tardes. Gracias al comité, agradeciendo su presentación del Ricardo Martínez Gómez. Y quiero hablar de un cubo. ¿Dónde están las figuras? Eso es. Antes. Exacto. Esta es una oportunidad para Querétaro, porque siendo queretano estamos viendo las posibilidades de crecimiento y vamos a desde un momento pues, que en México, con el presidente López Manuel Obrador, hace un convenio con la iniciativa privada el año pasado. Aquí se van de 265 millones y 51 millones para el TED México Malo, el TED México. Existe la posibilidad real de que se incremente la inversión en Querétaro. Esto crea una posibilidad muy buena porque se necesita un mall. Así vamos a ocupar como mall. Y lo que pretendemos es sí, eso es lo que voy a hacer. Una vez algo que se está aventando mucho a la femina. La femina se acabó. La imagen. La anterior. Bueno, no se escucha nada. Estamos viendo primero lo del presidente López Obrador, con inversión de 361 para el Querétaro. Y después vamos a poner una línea de tiempo comparada. Exactamente. En el 2000, no sé si se acuerdan del 2000, año 2000, primero nace una revolución en diciembre con los zapatistas, pero también nace el Tratado de Libre Comercio. Hace 20 años se tuvo la oportunidad de tener las condiciones necesarias para
que México estuviera bien en China. Quien tomó la oportunidad fue China. Aquí el problema estuvo en que México no desarrolló bien su política económica. Malo, porque no se tienen las condiciones que actualmente se tienen. Pero eso es lo que realmente sucedió en el 2000. Hay un libro que se llama No Lobo, de Naomi Klein. Este libro habla de el desarrollo de Estados Unidos en comparación con su industria. Vienen los sindicatos, presionan a la industria nacional de Estados Unidos y esta se sale de Estados Unidos. No me conviene estar en Estados Unidos. Y se van a China. ¿Por qué? Porque allá tienen todas las ventajas del mundo. Todas las ventajas. Entonces, una parte de esa emigración básicamente se dio aquí en México, pero se vio restringida a unas personas árabes, porque eran una mano de obra muy barata, pero hasta ahí, nada más. Después, en el 2015, viene el secretario de Industria de Garay, en el cual el CIE baja a el tren de trabajo y se cancela la aprobación por motivos de paro. Eso fue lo que se agregó en ese 2015. En 2018 se anuncia el Telecam y el TEMEC. Ahora nace una nueva posibilidad para que el mexicano entienda la necesidad propia del Estado y de los políticos para que empiecen a invertir en México, y tanto en el iniciativa privada como en los políticos. Y en 2019 viene la puntilla. Donald Trump vino mal, América para los americanos, rígidos, empieza a traer sus influencias. Aparte que se había vencido el periodo del convenio de 20 años, que originalmente se fue en China. Eso trajo una posibilidad a México más grande, porque ahí nace la posibilidad de ser que no es una cosa que ahorita vamos a ver, que es un hub. Un hub es una línea, una red, un nudo, de interconexión de clúster industriales que se ponen en un lugar con varios beneficios fiscales, y esos beneficios fiscales le dan posibilidad de crecimiento. Y Querétaro tiene todos los beneficios fiscales. Querétaro tiene todas las posibilidades de crecimiento porque tiene costes. Ya tiene costes de inversión y tiene una comunicación impresionante. El tren México-Querétaro va a dar esa posibilidad porque se va a crear una posibilidad de disminución del tránsito vehicular y va a incrementar la velocidad de México ahorita en 1 hora y media para personas. Y también, junto con el carro, es importantísimo, porque se juntan 3 vías en esa visión que tenemos sobre los flujos. Y después, estas son las ciudades básicas. Viene ahí planteado lo que estoy comentando, el TEMEC y básicamente la decisión de iniciar las trabajos necesarios, iniciar la voluntad política de las políticas inmediatas que hacer en algún siguiente desarrollo oportunidad. Después vienen los planos, que son las vías que interconexión que va a tener México y Querétaro cuando se ponga el tren Maya. El tren, perdón, estoy confundido con el Maya. Las ventajas y beneficios. Las ventajas, hay otra parte que tiene más favor. Las ventajas son que el aeropuerto de Querétaro cuenta con una tecnología de geografía única en Querétaro. Aquí me acuerdo una vez que alguien me dijo que somos el ombligo de la República Dominicana, y es cierto.
todo tiene que pasar por Querétaro para llegar. Invariablemente, todo. Y el aeropuerto de Santa Lucía es prácticamente lo mismo que tenemos aquí en el aeropuerto de Querétaro. La coincidencia geográfica, incluso tres principales líneas ferroviarias, también se tienen en Querétaro. Se encuentra en un clúster aeronáutico en el país necesario establecer y ubicar la carrera de valor industrial mundial. Esta necesidad debido a la pandemia y de la corrección de la economía, así como los firmas de los tratados de comercio de los últimos días. O sea, la pandemia nos da ese valor agregado que necesitamos, ese empuje, esa viabilidad de crecimiento. Hay que verlo, hay que verlo. Y en beneficios tenemos el crecimiento de zonas francas. Únicamente la federación está autorizada para la autoridad. No, el Estado no puede otorgar una zona franca. Ya tenían todas esas posibilidades aquí en Querétaro. La federación está autorizada para dar una zona franca. Es la única que puede dar una zona franca. La zona franca es beneficios fiscales cero. O sea, nada de impuestos. Entonces, muchas empresas van a tomar esa medida y van a invertir en Querétaro. Esperemos que vengan aquí los inversionistas. También se puede dar, con la llegada del presidente Biden, tomando como tal su país anterior, es un demócrata que básicamente equipara el TEMEC al salario y que es cierto, está programado a 5 años a equiparar el salario bien remunerado, básicamente por el contexto de sueldos. ¿Esto qué quiere decir? Esto se aplica cuando una empresa toma hace su consolidación de una empresa y empieza a capacitar y empieza a controlar y empieza a contratar gente para capacitar con una base de salario. Pero una base de salario total, esto va a ser una aplicación de deducibilidad para su costo, ¿sí? Es un beneficio para él. Entonces, todo este conjunto de empresas que se ubican en ese hub famoso va a tener esa tendencia a equilibrar los salarios para todos los trabajadores, a equilibrar el sustento y producir un bienestar y el punto número exacto. En el punto último, básicamente estamos hablando de lo mismo. Llegan a $16 la hora y tal cual trabajador se contrata. Entonces, las ventajas del TEMEC aplicado en una empresa de seguridad pública. Y que quieren entrar de la TEMEC, ¿no? Y después, con esto, ¿cuáles son las ventajas que tendríamos nosotros? Pues podríamos crear un empleo, 2,5 millones de trabajos, con una nueva visión que se tiene que hacer en realidad con todo lo que abarca la industria. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Aquí tiene usted un proyecto. Le pido, señora gobernadora, que tome mucha atención a él. Toca al anfitrión de esta sesión, al señor Arturo Muñoz Villalobos, que es el vicepresidente del Colegio de Economistas de Querétaro, y vuelve otra vez a estar presente en este evento la figura de la gran estrategia mundial, que es la economía. Bienvenido. Bien, a última hora nos mandó el maestro Arturo Muñoz al vicepresidente del Colegio de Economistas. Gracias.
1, 2, 3. Gracias por la invitación. De antemano una disculpa de parte del maestro Arturo Muñoz. Me pidió por favor que los atendiera y les dedicara algunas palabras. Bueno, con la premura, pues la realidad, pensé, ¿qué decimos con lo que con el tiempo que tenemos? Y pensé, bueno, ¿por qué no hablar de la experiencia propia y lo que yo veo como académico y como parte del Colegio de Economistas? Y yo empiezo diciendo, vivimos en Querétaro, vivimos en un hermoso estado. Yo la verdad no soy queretano, no por nacimiento, sí por adopción, así en el Distrito Federal. No sé si actualmente es bueno decirlo. Viví toda la vida en Nuevo León, también no sé si sea buena idea comentarlo en estos momentos. Pero la realidad es que me convertí en queretano. Hace 30 años era diferente, coincido con usted. Llego por azares del destino a Querétaro, conozco una queretana, muy queretana. Me caso, contribuyo con mi granito de arena a la población de los queretanos con un niño de 3 años. La verdad lo amo, oriundo del pueblito y la verdad orgullosos de Querétaro. Amamos a Querétaro y por muchas cuestiones que iré abordando rápidamente, nos quedamos a vivir aquí en Querétaro. Ya no más andar por el mundo, ya no más andar por el estado. ¿Qué me ofrece Querétaro? Oportunidades, libertades y oportunidades y libertades para mi esposa y mi familia. ¿Sí? Vivimos actualmente una época retadora, complicada, dependiendo de cómo lo queramos ver. ¿Por qué? Porque estamos en la pandemia del siglo. Hace 100 años no se suscitaba algo similar. La pandemia del siglo provoca la recesión económica equivalente a la de hace 90 años. Entonces tenemos todo problema o oportunidades de salir adelante, viendo realmente qué vamos a hacer para sortearlas. Se habla de que vienen nuevas cepas, se habla que va a haber otras complicaciones en el tema de salud, va a seguir viendo complicaciones en el tema de la economía, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ir previendo, ir actuando en consecuencia, cada uno desde nuestra trinchera, hacia dónde vamos como Estado, hacia dónde vamos como país, porque vienen el tema de la crisis sanitaria después de la pandemia y el tema de la crisis económica después de la pandemia. ¿Sí? Vivimos en una república, donde todos nosotros tenemos un papel importante que jugar, ¿sí? A nivel municipio, a nivel estado, a nivel federación. Debe de haber coordinación entre todos los poderes. ¿Para qué? Para que vayamos en actividad hacia el beneficio de toda la población en general, ¿sí? Todos somos población, todos tenemos alguna dolencia de algún tipo y todos debemos de aprovechar nuestras capacidades y nuestras oportunidades para ir aplicando toda esta expertise en beneficio de la sociedad queretana y mexicana después, ¿sí? Vivimos en una república, vivimos en México, vivimos en un lugar donde la federación tiene importancia mayúscula en el desarrollo de la economía. ¿Qué pasa con la política económica, con la política fiscal, con la política monetaria? Cada una de estas instituciones federales, vamos, algunas descentralizadas, otras parte del gobierno, tienen en sus manos la realidad económica del país. Igual, coordinarse y llevar a buen término todas estas políticas coordinados y de buena voluntad para que beneficie a todos los mexicanos, ¿sí? Estamos viviendo épocas electorales interesantes, ¿sí? Debemos de entender que todos los candidatos, aquí algunos presentes, tienen propuestas. Desde el punto de vista económico y financiero debemos de ser muy responsables y de evaluar la viabilidad de estas propuestas, ¿sí? No nada más es llegar y decir una nueva secretaría, sea el nombre que sea, un nuevo departamento. Vamos, queremos ahorrarnos dinero construyendo más. Tal vez la opción sería ser muy responsables y evaluar lo que existe para ver si sigue o si realmente necesitamos reformar toda la estructura pública del Estado en este caso, ¿sí? Finalmente vivimos con economistas, con analistas financieros que prácticamente podríamos ser los aguafiestas de cualquier propuesta, pero la realidad es que siempre hablamos en términos de eficiencia, eficacia, recursos,
hacer más con menos, etc. Y creo que al final, aunque seamos poco pragmáticos en ese aspecto, debemos de poner mucha atención a los números, sobre todo para la viabilidad de estas propuestas y de todos estos poderes, todos estos actores que estamos pues buscando un bien común para nuestro estado Querétaro. Muchísimas gracias y bienvenidos al evento. Gracias, Carlos. Sí. Ya para terminar, vamos a pedirle a Mau Urquiza y a Juan Carlos favor de pasar a entregar el diploma correspondiente, ¿verdad? El reconocimiento al maestro Jorge Gómez Eckelman, a José Antonio. Me concede nuevamente el honor de entregar un reconocimiento por su valiosa participación al ingeniero José Antonio Emba Martínez. Muchas felicidades. También tengo el honor de entregarle al contador público Jorge Efraín Gómez Eichelman un reconocimiento por su valiosa participación que le rogamos que reciba. Bien, ya para despedirnos, vamos a pedirle a Arturo Maximiliano que nos dé el cierre de este gran evento, de este foro tan trascendental en la economía de Querétaro. Espero no tomar mucho del tiempo en este cierre, lo voy a hacer lo más breve posible, luego nos extendemos, que es un tema que a mí me apasiona, el tema de las finanzas, el tema de la economía. Y bueno, primero estaba pensando en términos de economía financiera, ¿no? Y algunos de ustedes sabrán que yo tuve algo que extraño, ya se recuperará alguna etapa de mi vida distinta, que es el proyecto de educación financiera que mediáticamente se llamó Pesos Centavos, y siempre decía que las finanzas personales se parecían mucho a las finanzas públicas y a los temas de la economía. Entonces, empezaré por tratar de plantear algunos temas de alguna forma en este resumen, ¿no? Primero, ¿qué se parece las finanzas personales a las públicas? Primero, la necesidad de hacer presupuestos. Y ya lo comentaba el contador Gómez Eichelman, el tema de que hay varios Méxicos. En este tema presupuestal es evidente que requiere en principio también tener un esquema participativo. Ya no es tan fácil hacer, quizá nunca debe haber sido hacer los presupuestos desde el escritorio, sino salir realmente a atender los elementos de esta brecha y encontrar cómo cerrarlos a partir de la aplicación justamente de los recursos públicos. Hay que, reitero, eliminar esta brecha porque auténticamente no les conviene ni a quienes la sufren, ni a ningún sector de la economía, independientemente de qué tan ricos sean. Lo que necesitamos es una sociedad de consumo, y el consumo solamente se da para que gire dinero en la economía si hay ingresos. Y en esta disparidad no hay un elemento que genere la certeza de que fluya el dinero en esta lógica donde queremos que la gente vaya a comprar a las tiendas, que vaya a los restaurantes, que vaya a los changarritos, que pague una colegiatura de escuela. Eso solamente se logra eliminando esta brecha y consolidando una clase media sólida como las economías a las cuales aspiramos. El ahorro, austeridad, me parece que es un elemento indispensable de un gobierno que actúa de manera ética, pero por supuesto sin subejercer. Ya lo mencionaba el vicepresidente, los economistas, este tema de que estamos en campañas y cada que hay una necesidad de quedar bien con un sector de la sociedad, proponemos crear una secretaría. Esa es la solución. No decimos qué va a hacer, cómo lo va a hacer, decimos qué va a hacer. Entonces la austeridad pues parte justamente de la aplicación íntegra, de preferencia. Claro, hay
hay un costo de las nóminas, ¿no? Pero al final el gasto corriente, pero al final de cuentas tiene que ser puesto este dinero principalmente donde tenga la mayor eficiencia y eficacia para efecto de consolidar políticas públicas, particularmente las sociales que tanta falta hacen en Querétaro. Inversión, pues el gasto social también es inversión, igual que la infraestructura, y creo que tenemos que atender a esta posibilidad de caminar por estas dos vías paralelas. Deuda, finanzas responsables es importante, no hay que satanizar la deuda, pero por supuesto hay que ser muy cautelosos que si se llega a requerir sea como la ley lo establece para inversión pública. La corrupción es un tema de fuga de dinero y no es cualquier fuga, no es un tema, como lo decimos luego en finanzas personales, no es un tema de gasto hormiga, y la corrupción nos está costando a los queretanos mucho dinero. Las ventajas competitivas, se habló del proyecto del Tren México-Querétaro, me parece que entre otras cosas la coyuntura del TEMEC, la coyuntura Estados Unidos-China, tenemos que encontrar o reencontrar la vocación de Querétaro. Por supuesto somos un polo atractivo, pero hay que especializarlo, hay que tener una definición todavía mucho más precisa exactamente a dónde vamos a ir en los próximos años, yo diría que en las próximas décadas, y trabajar en consecuencia para generar incentivos especializados y atraer la inversión. Plan post-COVID, todo el mundo mencionamos el tema, todos mencionamos la problemática, efectivamente es una crisis del siglo, pero necesitamos desde los gobiernos establecer los incentivos para una recuperación más rápida de comercios cerrados, de comercios que están vendiendo porcentajes muy por debajo de su promedio, de personas sin empleo, la están pasando muy mal y necesitamos generar un plan post-COVID, abatir requisitos, bajar requisitos, abaratarlos. Es increíble ver que algunos de los costos de la licencia subieron para el 2021. Yo no puedo creer verdaderamente la inconsciencia de que, sabiendo el año que venía económicamente, se hayan subido los costos de la licencia. Tenemos también generar incentivos, me parece que en el caso de los municipios, en algunos casos el predial podría ser uno, acercar créditos blandos y un ejercicio de gasto inmediato. Como bien se hablaba de la economía, las políticas monetarias, una de ellas es el gasto. El ejercicio del gasto es también un detonador de economía y necesitamos ponernos a ejercer el gasto. Estado de Derecho, importante, certeza jurídica, el contador Gómez que nos hablaba de ella. Y bueno, pues yo nada más agregaría, hay elementos de la cuarta transformación que me parecen muy positivos y que de continuar también pueden ser complementos importantes. Les diría algunos: salario mínimo, el salario mínimo ha aumentado un 51% en los últimos 3 años, 19, 20, 21, estamos hablando de uno de 16%, uno de 20 y uno de 15%. Las comisiones de las AFORES, hay problemas también con las pensiones y si de por sí no alcanzaba, ahora con la reforma que se está planteando, ojalá sea algo mucho más digno, pero si nos están quitando dinero de comisiones que no se ven en países del primer mundo, pues es algo que nos afecta como ciudadanos, y hay un planteamiento muy claro del presidente con respecto a que las comisiones, y están en ese camino por cierto, deben de bajar a los estándares internacionales, y así está haciendo. Finanzas responsables, ya lo hablamos. Veo también un esfuerzo redistributivo que tenemos que adoptar en Querétaro y que se está haciendo a nivel federal. Me he encontrado en la calle adultos mayores que su único elemento de sobrevivencia es precisamente la redistribución a partir de las pensiones a adultos mayores. La verdad es que es una cosa triste verlos, y es una cosa clara el beneficio que le está generando, porque de otra manera no podrán subsistir. Y bueno, pues reitero, el TEMEC nos llegó al punto donde apenas lo estamos festejando y nos llegó la pandemia. Pero ahí está, yo creo que vamos de salida. El contador Gómez que me lo señalaba, los norteamericanos no quieren un socio enfermo al lado de sus fronteras, y aquí es bien interesante. Yo estoy convencido que cuando terminen de vacunar, que será, si mal no entiendo, para mayo, con el ritmo que llevan los norteamericanos, el siguiente paso es coadyuvar para que en México acabemos pronto la vacunación, y eso creo que nos puede volver a poner en el camino, y eso implica una oportunidad justamente de volver a hacer negocios. Bueno, se están haciendo fuertes negocios, efectivamente somos el primer socio comercial de Estados Unidos,
pero creo que para Querétaro es una gran oportunidad. Pero bueno, pues yo resumiré un poquito lo que escuché, un poco el planteamiento de lo personal, lo que hemos visto, y reiterarles, pues de verdad, el placer de haber compartido este foro. Licenciada, una vez más un gusto, y bueno, hasta la próxima, gobernadora. Muchísimas gracias y buenos días. Bien, hemos concluido este foro tan importante. Si hay alguna pregunta en especial para algún panelista, serían dos nada más por el tiempo que tiene cada quien en su agenda tan pesada. Y la verdad es que para mí es un orgullo estar viviendo en Querétaro. Estoy en un foro, yo soy economista, conozco a Arturo, que es el presidente, y soy funcionario del gobierno federal. El foro tiene buenas intenciones, y digo buenas intenciones porque definitivamente los que participaron tienen su visión sobre lo que pasa en la economía. Pero hablar del tema económico es más complejo que entender el neoliberalismo. ¿Y por qué lo digo, no? Porque yo creo que pocos son los que han entendido cuál es la política de bienestar. A mí me queda muy claro que las economías deben de generar rentabilidad para poder tener recursos y con eso mantener una economía. Pero también que exista la distribución de esa riqueza, ¿no? Y cómo se ha venido dando. El neoliberalismo, para mí, como teoría, yo tengo la referencia de Chile. Chile fue el primer país en América Latina que instrumentó con los Chicago Boys esa teoría. Y de ahí emerge todo este concepto, que lo único que decía la teoría es que la distribución de la riqueza iba a ser inequitativa, es decir, la clase media y los pobres se van a volver más pobres y los ricos se vuelven más ricos. Esa es la tendencia, ese es precisamente el meollo de esta teoría. Y es lo que estamos viviendo. O sea, la verdad es que no podemos ser ajenos a lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo podemos reinsertarnos en la actualidad? Se mencionaba el caso de China. China viene trabajando desde hace 40 años. No es un fenómeno que se está gestando ahorita, ¿no? Pero ellos hicieron una reconversión social, y si ustedes analizan cuál es su visión, tienen el garrote del socialismo, perdón que lo diga así, pero sí, ahorita tienen el garrote del socialismo, pero tienen un imperialismo económico, es decir, se han expandido por todo el mundo, que es lo que les ha permitido cambiar las condiciones económicas de su país, ¿no? Eso no lo hemos entendido todavía, y la verdad es lamentable, porque eso es en donde tenemos que ponernos aquí y ahora, ¿no? Querétaro ha sido la fortuna en el contexto nacional de tener una industria automotriz, el sector aeronáutico, pero también ha habido talento, ¿no? Y hay que reconocer que ha sido el producto de los gobernantes que han continuado esa estrategia, ¿no? Yo decía que hace 30 años, cuando llegaba uno a Querétaro, pues a mí me tocó vivir todavía la experiencia de que eran más queretanos, perdón que lo diga así, ¿no? Ahora se ha gestado ya una sociedad más plural, más grande, como tiene que pasar, ¿no? No podemos vivir en el aislamiento, y más ahora, ¿no? Yo creo que la globalización y sobre todo las redes y la inteligencia artificial y todo lo que circunda precisamente a las tecnologías de la información, pues nos hace que ya cualquier espacio del mundo esté integrado a la globalidad, ¿no? Entonces yo lo único que digo, de verdad, son buenas intenciones, hay que trabajar mucho, porque este país no es ni de fifís ni de chairos, es de todos, y eso nos debe de quedar claro.
La verdad es que el esfuerzo que se hace desde el gobierno federal, muy pocos lo entienden. Y de verdad digo muy pocos porque yo tengo amigos que están en una posición contraria y veo su capacidad de razonamiento y la verdad no están en el contexto. Y Andrés Manuel hace un esfuerzo por explicar que eso es lo que hace las mañaneras, pero no se entiende. Entonces yo los invito, de verdad, es un país, es nuestro Querétaro el que tiene que estar en juego actualmente y por el que tenemos que ver todos, ¿no? Les agradezco su paciencia. Buenos días, mi nombre es José María, yo soy del municipio de Tequisquiapan y hay un tema en particular que me gustaría poner sobre la mesa, preguntarle a la doctora y a los exponentes, a los panelistas. Se escucha mucho de crecimiento, se escucha de promover la inversión, pero no se habla de sostenibilidad. Yo vengo de un pueblo que hace algunas décadas se conocía como fuente de la eterna juventud, porque brotaba el agua en los viales, porque lo atravesaba un río hermoso con unos ahuehuetes centenarios, y río arriba, San Juan del Río, que es otro municipio, se empieza a desarrollar como una zona industrial y llegan aquí a Vertical ofreciendo fuentes de empleo, y llega la papelera Ponderosa ofreciendo también fuentes de empleo y los gobiernos se deslumbran por resolver el tema del empleo, del crecimiento, de la industria. 30, 40 años después, nuestro río ya no es río, es un drenaje de aguas residuales. Nuestra presa Centenario, que es un contenedor, un vaso regulador de agua para riego, ya no sirve. Y el agua que contiene ya no sirve ni siquiera para riego, vaya, para uso humano mucho menos. Y tenemos estadísticas de que en el estado de Querétaro los mantos acuíferos están disminuyendo a un ritmo de 1,5 metros por año. Entonces, para mí ese es el problema fundamental de Querétaro. O sea, no puede haber desarrollo industrial, no puede haber crecimiento económico, no puede haber crecimiento demográfico si no resolvemos el tema del agua. No solamente el agua para la industria, el agua para el campo, pero el agua también para las comunidades menos favorecidas. Si no se hace algo en materia de agua, nuestro Estado no tiene el recurso fundamental para crecer, para mantenerse y para sostener el desarrollo humano, ¿no? Entonces yo quisiera escuchar de algunos de ustedes que tienen toda la experiencia, que conocen la historia, porque a mí me tocó ser niño cuando estas industrias se desarrollaron, porque estas industrias, si se establecen en otro país, ponen sus plantas de tratamiento y son responsables, pero en nuestro país vienen y no solamente succionan en cantidades desproporcionadas los mantos acuíferos, sino que devuelven el agua completamente contaminada, con químicos, con metales pesados. Es un ecocidio lo que está ocurriendo, lo ha venido ocurriendo durante décadas en nuestro municipio, y yo quisiera escuchar alguna propuesta al respecto, o si es que se considera como un tema fundamental en el Estado. Muchas gracias. Sí, mire, un segundo, arquitecto, es que tengo otro evento y me tengo que retirar y no quiero irme sin decirle al compañero lo que... Por supuesto que tenemos un planteamiento sustentable. Yo lo invitaría, ya estuve por ahí en Tequisquiapan en algún foro y toqué precisamente el tema que usted está tocando porque nos preocupa y lo vamos a atender. Estamos proponiendo un programa para en los 6 años hacer una buena distribución del agua. Un programa profundo de cosecha de agua, porque en Querétaro necesitamos todos participar en conservar el agua. Es un elemento que necesitamos. Por supuesto, también vamos a regular las empresas que cumplan con los estándares que deben de cumplir. Por ahí va, nos interesa el medio ambiente. Cuando entré aquí a este evento me preguntaban los señores de la prensa qué íbamos a hacer. Yo les decía, pues claro que tenemos que cuidar el medio ambiente, no tenemos otro planeta. El proyecto que está presentando Morena hoy en Querétaro es totalmente sustentable. Y yo, si me permite, le da los datos aquí a Vicky, que ahorita se los toma.
cuando vayamos a Tequisquiapan, que será en esta misma semana, lo invitamos con mucho gusto y verá que el proyecto que tenemos para Querétaro, incluyendo Tequisquiapan, que todos queremos rescatar, estoy consciente de lo que dijo, le va a gustar. Muchas gracias. Por favor, gracias. Desafortunadamente el tiempo nos presiona. Que tenemos una tercera persona, por favor. Cuidado el tiempo, por favor, ¿sí? Hola. Hi. Ni hao. Me llamo Enrique Díaz Ochoa y bueno, actualmente con las tecnologías hay ciudadanos globales. Con un IELTS banda 6 uno puede ser ciudadano global, ya que con ese tipo de examen uno adquiere la ciudadanía en cualquier país del Commonwealth, o sea, la unión de países sajones. Entre eso también piden una maestría para poder ser gerente a nivel internacional en alguna fábrica a nivel mundial. Aquí tienen el Parque Industrial Querétaro, tienen el aeropuerto intercontinental y bueno, con el los tratados que subyugan al país, a Estados Unidos. Ay, estoy emocionado. La situación es que uno puede ser barrendero o uno puede instruir para que se fabriquen naves espaciales y competir globalmente. Entonces, por el tiempo, hay gente capaz que tiende a emigrar. De hecho, hay 30 millones de mexicanos en Asia. Por eso es que está ahorita el COVID. Esa información no está en Internet, pero uno puede acceder a ella. Entonces, ustedes como funcionarios públicos, creo que tienen el compromiso de contratar o de hacerse llegar de la gente más capaz para competir y ponerse a nivel de Estados Unidos. Ellos piden que seamos sanos, pero se sirven con la cuchara grande. The United States is not fair because he is always getting everything from around the world, and that's not fair for us. That's why Mexicans immigrate to other parts of the world. Mexicans, there are 30 million Mexicans in Asia and 50 million in the United States. So Mexican scientists are going to Russia right now. There is a person from Aguascalientes that invented a battery that is a special battery, and planes could fly for every time. So my question is, mi pregunta es, ¿están dispuestos a contratar personas capaces? A uno le piden el currículum en todas partes, pero a los políticos no. Entonces en ese aspecto estamos en desventaja. Bueno, damos por concluida entonces la sesión de hoy. Desafortunadamente el tiempo y las preguntas que se hicieron ponencias pues nos robaron mucho tiempo. Les agradecemos muchísimo su presencia y una disculpa por el desliz. Muy amable. Concuerdo completamente con lo que dijo. Muchas gracias por decir eso. Los jóvenes necesitamos personas que van por nosotros. Gracias. Gracias. Que esté bien.